Buenos días, presentamos soluciones para fisuras en tabiques de hormigón armado. Acá en la imagen, uno de los tabiques de una construcción y marcado en rojo están las fisuras que presentaba esta estructura. Este trabajo va a ser presentado también en las 28 Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural que se hacen en septiembre de 2024 en Argentina. Bueno, el problema, a solicitud de la empresa constructora de esta obra, fue determinar las causas de esa fisuración, como se ven en las distintas fotografías, cuál era el riesgo que esas fisuras implicaban para la seguridad de la construcción y si se podía hacer la rehabilitación en el caso de que el estado de fisuración no fuera a continuar en el tiempo. Para esta investigación se tomó de referencia el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, el RESOC 201, que tiene un capítulo, el 24, destinado a lo que tiene que ver con la aprobación y recepción de estructuras nuevas que ya están terminadas, y hay un planteo general, aunque no específico, del tema de fisuración. Entonces, también tomamos de referencia la ACI 562 del 2021, que plantea la evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras existentes de hormigón y que en el caso de fisuras también hace referencia a la ACI 224 del 07, que considera las causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras de hormigón. Bueno, el edificio es una construcción de tabiques de hormigón armado, como muros estructurales, en edificios de 2 niveles que tienen también losas de hormigón armado y están fundados sobre una platea también del mismo material. Y en la zona central hay una cubierta metálica. El edificio está dividido, entonces tiene un sector A, B, C y D y un núcleo central. Y hay juntas que separan los distintos bloques de esta construcción. Bueno, el indicio que había, según refería la gente de la empresa, es que años anteriores había habido en este sector, en una cañería que ingresaba por acá al edificio, una pérdida importante de agua a presión y eso habría originado un socavón que después se habría rellenado. Así que esa fue una idea general de una situación particular que había sufrido este edificio. Entonces, se diseñó una metodología de evaluación consistente en considerar la documentación existente, hacer un relevamiento de fisuras, un estudio de la evolución de esa fisura y hacer también un análisis del suelo de fundación. Bueno, como documentación existente, se analizaron en particular los ensayos a compresión de núcleos de hormigón que se habían tomado para ver la calidad del hormigón de esos tabiques. Se analizaron también los planos con los detalles de armado y después con estudio de pachometría se verificaron que la armadura en los tabiques respondía a la que estaba indicado en el plano. Y se consideraron estudios de suelo, había un estudio de suelo inicial y también un segundo estudio de suelo que se había realizado una vez que ya se habían producido las fisuras comentadas en este trabajo. Bueno, entonces después se pasó al relevamiento de fisuras, entonces mediante fotografías de todos los de estos tabiques, tanto de interiores como exteriores, se fue tomando fotografías de distintos sectores y se relevaron las fisuras, tanto en espesor como en ubicación, resaltando en las fotografías la posición de esas fisuras, donde acá se muestran varias de ellas. No solamente había fisuras en los tabiques de hormigón armado, sino donde habían columnas aisladas también se presentaban fisuras. Y en las juntas de separación de los distintos bloques que mencionábamos antes, también se manifestaba una separación de esos dos bloques que no era la que tenían originalmente. Bueno, como este resultado, como un patrón de fisuras, podemos decir que en este sector el C, el D y el N, el núcleo central, era del lado que donde había inicialmente una suposición de que había una pérdida en esa cañería años anteriores,
era donde estaban las fisuras más importantes y además se veía también el patrón de inclinación, todas con una inclinación indicando el asentamiento de este edificio para este sector, este edificio para aquel sector, bueno, y lo mismo con el bloque central con un asentamiento relativo respecto de su posición original. Después también se estudió la evolución de las fisuras para ver en un plazo de 6 meses que duró este estudio, qué pasaba si había algún movimiento en el tiempo, en ese lapso de tiempo que se estudió. Entonces se colocaron gran cantidad de estos testigos de vidrio pegados a ambos lados de la fisura y en las distintas evaluaciones temporales se verificaba si la posición había cambiado, si se habría desprendido el elemento de vidrio, si había un soporte que se había despegado. Y esto, bueno, no se relevó en ninguno de esos casos. Y después también se estudió el suelo, la fundación, digamos, de este edificio. Entonces, en distintos puntos de muestreo, en el sector donde suponíamos que estaba el mayor asentamiento, tanto cercano al edificio como en zonas más alejadas, bueno, se hicieron ensayos de penetración dinámica. Después también se hicieron perforaciones en la platea, en distintos sondeos, y se observó si había realmente socavaciones en esos sectores donde era justamente la zona donde había mayor fisuración. Y también mediante un georradar se recorrió toda la platea, sobre la platea de hormigón de todos los sectores, para ver si habían existencia de socavones más allá de estos lugares localizados. Bueno, ninguno no se detectó, excepto en algunos sectores particulares, unos pequeños socavones, pero debido a pérdidas de nuevas cañerías que no tenían que ver con la cañería que se refería inicialmente. Así que bueno, como resultados de esta evaluación en función de estos pasos que recién describimos como metodología, bueno, se llegó a que la causa de la fisura era el asentamiento del bloque central en ese sector que marcábamos recién con ese círculo verde y de los bloques, de los sectores de los bloques vecinos, básicamente el C y el B, que acompañaron el descenso de ese bloque central y seguramente producido, estimamos, por la rotura de esa cañería que había sido importante hace unos años atrás. Respecto de la estabilización del asentamiento, por esa evaluación que durante 6 meses se hizo de los testigos, bueno, se concluyó que el proceso o se había detenido o tenía un avance muy lento y eso, bueno, habilitaba la posibilidad de pensar en una estrategia de rehabilitación porque bueno, no iba a continuar o la continuidad iba a ser con pequeñas nuevas fisuras o con pequeña apertura de la fisura existente. El segundo estudio de suelo hablaba de la necesidad de recalzar todas las plateas de los 4 sectores y llevarlo a un terreno de fundación de mayor capacidad que estaba a 3 metros de profundidad, una obra importante para este edificio que ya estaba en funcionamiento. Entonces, bueno, la propuesta que se hizo es que si se mantenían estas condiciones, que durante 6 meses este asentamiento no avanzaba, bueno, no era necesario por ahora pensar en un refuerzo de esta platea de fundación. Sí se recomendó, porque en el estudio surgieron nuevas pérdidas en cañerías, en esos sondeos específicos que se hicieron, entonces, realizar pruebas hidráulicas y esas pruebas hidráulicas mantenerlas en forma periódica para asegurar que no hayan nuevas pérdidas de agua que pudieran producir, bueno, por un problema de suelo o un asentamiento o provocar un mayor asentamiento diferencial en esa zona. Y respecto al riesgo estructural, más allá que se hizo una evaluación cualitativa y no cuantitativa mediante modelos computacionales, pero se concluyó que no había riesgo de colapso, pero bueno, que era necesaria una rehabilitación de los tabiques de hormigón fisurados, pero especialmente de las columnas aisladas, porque bueno, eran elementos individuales y que, bueno, fisuras tenían un mayor compromiso al funcionamiento de la estructura.
Entonces, bueno, después se pasó a la etapa de la rehabilitación en tanto se vuelve a la construcción con la condición que tenía originalmente, a diferencia de un refuerzo que cuando se aumenta la capacidad de la construcción. Entonces, respecto de las fisuras, bueno, se colocó un sellador acrílico de tipo Protec, como se ve en la fotografía superior acá a la izquierda, y después todas las superficies de los tabiques se rehabilitaron colocando una mezcla cementicia para separación de hormigón, también de la marca Protec. Y después, para las columnas aisladas, se hizo una rehabilitación mediante colocación de fibra de carbono. Entonces, siguió todo el proceso que se muestra acá de la preparación de la superficie, la colocación de la fibra de carbono, en este caso SICA 600, de la fibra, bueno, y todo lo que implica el sistema de aplicación de esta rehabilitación. Después, una vez colocada la fibra, se hicieron mediante estos ensayos de pull-off la evaluación de la calidad de la adhesión de la fibra al sustrato y bueno, y finalmente se hace el recubrimiento con algún elemento de protección a la fibra en su estado ya colocado. Así que como consideraciones finales de este trabajo, bueno, destacamos que se ha diseñado una metodología de evaluación para poder determinar las respuestas a aquellas preguntas que planteamos inicialmente de cuál era la causa de la fisura, bueno, si se estaban estables o seguían moviéndose el edificio en cuanto al asentamiento y si eso implicaba un riesgo a la construcción, desde el punto de vista de riesgo en cuanto a su comportamiento estructural. Después se pudo diseñar una estrategia de rehabilitación para esos defectos en cuanto a superficies con fisuras. Pero bueno, todo esto también resaltado de que bueno, es necesario actualizar los reglamentos para lo que hace evaluación y rehabilitación o refuerzo de estructuras existentes, porque por lo menos en la reglamentación argentina, lo que está en los reglamentos vigentes contemplados, creemos que no es suficiente para estos planteos que se han hecho, por ejemplo, en este trabajo, y que sería necesario guías y especificaciones precisas para, bueno, en este caso, la fisuración en elementos estructurales de hormigón armado. Cualquier otra consulta, acá tenemos los datos de nuestro estudio y quedamos, por supuesto, atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias. Hasta luego.